Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien, vamos a dar comienzo a esta clase 10. Realmente quiso el universo que esta clase se llame o tenga el número 10, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que ver con lo que es el entorno web, una gran pasión que llevo conmigo como programador, eh, que nos va a dar una presentación del tema inicial para este primer año de la Tecnicatura universitaria. Pero claro, considero yo como experto en la materia de hace ya un tiempo que un programador debe empezar a mirar con cariño toda esta parte porque sin duda hoy todo lo que se consume, todo lo que es planteado hoy como información o como algo que se está viralizando de alguna forma a través de los famosos celulares que es una extensión del ser humano, es un consumo de contenido audiovisual y eso está todo en base web. Más allá de que se pueda llegar a admitir, sin duda, de que puede haber otros lenguajes originalmente de escritorio, como C Sharp, como Java, como Python, que bueno, son lenguajes que originalmente arrancaron para hacer sistemas de escritorio, ¿no? Muy lejos de verse en un teléfono móvil o una tablet, y mucho menos pensando que iban a navegar en un navegador web. Bueno, se fueron adaptando, lo consiguieron y muy bien, sin duda, pero claro, la curva de aprendizaje se torna compleja. Entonces, todo lo que es web nativo, es decir, HTML, CSS, JavaScript con todas sus librerías y todas sus opciones con esteroides como React, o Angular, como tantas otras fuerzas de programación que se van agregando a diario, todo consume servicios web. Y todo lleva a que ese gran consumo audiovisual masivo que existe hoy a nivel mundial a través de lo que son los móviles, pantallitas de entre 5 y 7 pulgadas, claro, va a crecer exponencialmente. Entonces, si yo me quedo solamente con la mirada de sistemas de escritorio, voy a tener una faltante importante de opciones para poder expresar mi conocimiento, ¿no? Así que mi mayor y mejor sugerencia eh, para trabajar en el medio es comenzar a mirar, además de ya todo lo que hemos aprendido en estos 2 cuatrimestres, ya finalizando el segundo, ¿no? De programación uno y programación 2, empezar a mirar ya con un poco más de atención todo lo que tenga que ver con web. De hecho, fíjense que es tan importante el tema porque un lenguaje de programación como Java, muy robusto, muy importante, muy poderoso a nivel mundial, como C Sharp, también muy poderoso a nivel mundial, necesita pisar la plataforma de entornos web cuando necesita conversar con otro sistema. Es decir, cuando los sistemas necesitan cambiar datos, necesitan articular consumos de información de otra empresa que está programada en otro lenguaje, y no hablemos de que sea web, es decir, puedo tener un sistema hecho en Java y otro en C Sharp, de dos empresas comerciales o no, que tengan que consumir información, y necesitan hacerlo a través de la web, es decir, a través de servicios web, ya sea servicios web service o servicios de API REST, ¿verdad? O si necesitan información acerca del comportamiento de usuario, lo que se denomina servicios de contexto. Es decir, siempre terminamos en lo que es la interconexión general, que es el entorno web, ¿no? Esto viene claro ya de los años 90 avanzados. Estimo que 96, 97 empezaron a avanzar, no la web porque ya estaba en la mente, pero lo que faltaba era la pata tecnológica. Y la pata tecnológica de Latinoamérica llegó en esa época cuando empezamos a tener las primeras bandas, que decían ancha, pero bueno, no era muy veloz, que digamos, y comenzamos a empezar a ver algo de lo que era la web. Eh, Sin duda avanzó enormemente porque en esa época las páginas eran estáticas, era una simple selección de imágenes con algún texto informativo. No tenían interacción con el usuario. Después comenzó a evolucionar a medida que el lenguaje, famoso y poderoso lenguaje de frontend JavaScript, o JavaScript, como realmente se debería pronunciar, le dio todo ese poder, le dio toda esa fuerza a este entorno que hoy bueno, va a terminar siendo, y estimo yo que para quedarse, eh, el más utilizado, es decir, toda la web mundial está hecha
un 80% de la web mundial está hecha en PHP, por ejemplo, y usa MySQL, sí, la base de datos que ustedes aprendieron, ¿no? Y por supuesto JavaScript. Entonces, como que eso es un tema no menor y que tenemos que realmente comenzar a tenerlo cada vez más presente. Bueno, ¿qué es todo esto de los entornos web y los servicios de programación? Vamos a presentar los temas, insisto, esto es algo extremadamente básico, ¿por qué? Porque sería imposible plantear todo, pero sí es una aproximación, es una presentación conceptual y temática, como para que después ustedes sepan cuál es el camino ideal para profundizar. Yo les voy a ir dando a medida que avanzamos en el tema, cuáles serían los tips fundamentales, es decir, marcar una ruta de conocimiento, cosa de que el que quiera avanzar de forma autodidacta con esta en el verano, por ejemplo, para que el año que viene ya tengan avance importante cuando estén en segundo año, lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque va a tener ya una hoja de ruta como para seguir y avanzar por ese lado. Vamos a continuar con la próxima. Esta imagen tiene una connotación, ¿no? Relacionada a lo que es la construcción, a lo que es la arquitectura, a lo que es la ingeniería civil, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente todo lo que es programación tiene que ver, ¿no? Es más, en programación se habla de patrones de arquitectura, es decir, se habla de estructura. ¿Por qué? Porque es muy, muy similar, analógicamente hablando, cuando estamos construyendo un programa, principalmente un sitio web. Los sitios web o las aplicaciones web se construyen. Los programas también, ¿no? Pero en los fue con la web que surgió, se vino estos temas como se comenzaron a hablar de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque se va construyendo estructuralmente y por parte y por etapas, al igual que cualquier obra, ¿no? Que cualquier obra pequeña o grande, así necesite de ingenieros, arquitectos, personas que realmente la realicen. Eso va a tener siempre una relación bastante directa. Y conceptualmente es importante también trabajarlo. Fíjense que ahí hay algunos elementos, eso que está entre llaves de color celeste es lo que se denomina CSS, que ya vamos a ver qué es, lo que está entre signos de etiquetas en color amarillo es lo que es lenguaje HTML, lenguaje de marcado. Fíjense que después viene esta parte de aquí, que sería como un editor de código de texto, como sería el Visual Code o el Sublime Text, ¿no? Aquí hay unas imágenes trabajadas y a su vez con lo que es el icono preferido y tan utilizado en las redes sociales, que me gusta o no me gusta, ¿no? El famoso like, ese algoritmo binario que nos ha llevado por años a tomar decisiones eh, tan simples como que si algo lo acepto o no lo acepto. Y en función de eso, bueno, me conformo con tener un lineamiento y me convierto en un punto de referencia para ese programa. Ya vamos a ver cómo funciona eso internamente, ¿no? Aquí dice PHP, que es uno de los lenguajes de programación más usados en backend, web. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, permite realizar todo lo que es la lógica del lado del servidor. En lo que es web tenemos como dos grandes mundos, lo que se llama front-end o parte cliente, que es la parte donde se ve, donde se ejecuta en el dispositivo que lo está usando el usuario, y la otra parte que sería el backend, que es lo que está en el servidor, que es esa máquina que está alejada, que está remota, que no está eh, en el dispositivo, sino que está conectada al dispositivo de alguna manera. Y esto es la magia, esto es lo fenomenal, esto es lo funcionalmente potente de esta idea maravillosa que fue la World Wide Web. Eh, y bueno, y la grúa famosa, bueno, para hacer esa analogía, como decía, ¿no? Que tenga que ver con lo que estamos armando. Fíjense que después hay pantallitas, hay celulares, hay una pantalla grande detrás. ¿Por qué? Porque también da la forma de lo que es la responsiva, es decir, el diseño responsivo de que podemos hacer un solo producto que se adapte a todos los dispositivos y pantallas que estén conectados a Internet. Eso también es otra de las características fuertes eh, que podemos llegar a sacar al limpio como para presentar este tema tan importante que es la programación a nivel web. Entonces, todo lo que es entorno web no es entorno escritorio. Entorno escritorio es lo que veníamos aprendiendo, ¿verdad? Entorno web ya trabajamos de otra forma, ya podemos eh, pensar en una interconexión general con, inclusive,
otras plataformas, aunque no estén programadas o aunque no las pueda entender, sino que los sistemas y las máquinas van a usar protocolos entendibles para todos los sistemas y de esa forma poder interconectarse. Todo esto gracias a lo que se llama servicios web. Tecnología, estructuras y herramientas es lo que usamos en lo que es la programación a nivel de web. Aquí dejo los conceptos como para que también ponerle nombre y apellido a cada una de las cuestiones que estamos charlando, ¿no? ¿De dónde surge un poco la palabra? ¿De dónde está conceptualizado esta forma de organizar los datos, esta forma de organizar el tráfico de datos y de bits, como hemos aprendido en la materia que tuvimos en el primer cuatrimestre de sistemas operativos, ¿no? Bueno, aquí esto lo que hace, además de ese procesador que habíamos analizado que trabaja en una máquina local, bueno, aquí la máquina remota, que es el servidor, tiene su procesador o sus núcleos, y cada una se ocupa de su parte. Si el procesador de la máquina cliente hace su trabajo, y el procesador de la máquina servidor hace el suyo. O sea que ahí trabajan dos sistemas operativos que seguramente van a ser distintos, seguramente. Puede ser que el servidor seguramente sea un Linux, ¿no? Alguna de sus distribuciones, y el cliente seguramente sea un Android o sea un iOS, ¿no? O sea que eh, siempre va a haber ahí una gran por ahí, diferencia, ¿no? Entre ambos. Más allá de que los núcleos, los kernels puedan ser muy parecidos, ya que ambos, iOS o Android, derivan de lo que es el kernel original de Linux. Este protocolo de comunicaciones, que es lo que tiene, lo que hace, ¿no? Que se conecten todas las máquinas y demás a nivel mundial, se llama HTTP, ¿no? Hypertext Transfer Protocol. Es un protocolo de transferencia de hipertexto. Eso genera, pues el nombre que se le puso, ¿no? Genera un espacio de tráfico de información entre las máquinas que se conectan. Recordemos que siempre cuando ustedes estén navegando, están trabajando con una conexión con una máquina que está remota. Es decir, es otra máquina que está en un ámbito refrigerado, seguramente acompañada de miles de otras máquinas iguales, que están dando servicio web. Es decir, están respondiendo a peticiones que realizan distintos dispositivos que se encuentran conectados a través de una IP o a través de un dominio en Internet. De esa forma es como funciona, de esa forma es como se trabaja a través de lo que es la red mundial de Internet. Las páginas web son los documentos electrónicos que nosotros visualizamos en las pantallas. Es decir, siempre que querramos expresar un contenido, lo debemos hacer a través de una página. Así como en C# usamos los formularios de Windows, los Windows Forms, para expresar o para colocar la información para que el usuario amigablemente pueda interactuar con el sistema. Bueno, acá en web, la base es la página, ¿no? Ahí es donde trabajamos de una manera ordenada para que los datos sean expresados de alguna forma en que sean entendible, amigable, que la experiencia de usuario sea lo más agradable y placentera posible. Y para eso se usan lo que se denominan lenguajes de marcado y lenguajes de estilo, HTML y CSS, respectivamente. JavaScript ni lo nombro aquí, bueno, perdón, lo nombro, pero ni lo establezco porque, como le decía, esto es una simple aproximación, pero si queremos hablar de frontend, es necesario, imperativamente, agregar JavaScript a lo que es HTML y CSS. Es decir, hacer una web sin JavaScript es posible, como la que les voy a mostrar ahora, para que sea una presentación estática, que simplemente sea por ejemplo, una landing page, una página que representa una información institucional o básica o informativa acerca de una empresa o de una persona. Pero si quiero darle interacción, si quiero que un botón responda, o si quiero que el usuario haga clic en algo o seleccione algo y eso funcione, debo agregar JavaScript. O sea que
El otro lenguaje que sí o sí es imperativo y necesario, en este caso es ese. Serían tres los necesarios, pero con dos, hoy por hoy, alcanza como para iniciar más que nada el concepto básico de lo que es web y, por supuesto, empezar a ver lo que es visualmente una página web. Esto hizo un gran cambio, como yo le decía fuera de la grabación, esto origina en los 90, es decir, eh, en algunos países comenzó antes, ¿por qué? Porque fue llegando antes los tendidos de las redes de interconexiones de Internet. Y por supuesto las velocidades iban dando posibilidades de que las páginas naveguen. En caso contrario había que esperar bastante. Por eso que tampoco se podía hacer nada demasiado complejo. O sea, no podíamos colocar una página extremadamente complicada y cargada de procesamiento del lado del cliente porque no le iba a poder cargar. Porque además le costaba ir a buscarlo del servidor porque la conexión era lenta. Y después a su vez si le ponía o fotos pesadas, le ponía demasiado texto en programación, también iba a ser complicado. ¿Por qué? Porque tampoco los teléfonos o las computadoras en ese momento daban como para que se produzca un procesamiento a la altura de las necesidades. Esto fue evolucionando con el tiempo y obviamente ha facilitado muchísimo, muchísimo todo lo que hoy tenemos, que por ahí lo damos por sentado, ¿no? Ya hoy tenemos en la mano un teléfono que realmente es más poderoso que la notebook o la computadora PC que podamos tener en casa. Tiene capacidad de procesamiento superior. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vienen preparados para eso, ¿no? Y ni hablar de que además de tener autonomía de conexión, tiene una batería que puede durar 2 o 3 días, que bueno, eso no tiene ni punto de comparación con lo que es una máquina portátil, que bueno, sabemos que 3, 4, 5 horas por ahí máximo podemos llegar a tener con suerte una notebook, ¿no? Todos esos elementos hacen que cuanto más entendamos web, más poderosos nos podemos volver en función de lograr llegar a los dispositivos a través de nuestros programas, que sin duda con un lenguaje de escritorio es bastante más complicado poder hacerlo. No es imposible, pero es bastante más complicado. Vamos ahora a mirar un poquito cómo son estos lenguajes que tienen que ver para armar una página web. Recuerdan que tenemos una analogía que tiene que ver con la construcción, con la arquitectura, ¿no? Con la ingeniería civil, donde la estructura o el esqueleto sería el HTML. Serían todos la estructura básica que queremos armar de una casa, ¿no? De un edificio. Eh, Queremos armar primero la estructura como para después ir poniéndole los paneles y haciéndole la decoración, ¿no? Eh, el lenguaje HTML, por ahí algunos discuten si es un lenguaje de programación o no, la verdad que no tiene mucho sentido realmente. O sea, si no le crees llamar lenguaje de programación, no le llames. Si le querés llamar lenguaje, llamale, no hay problema. O sea, llamale a HTML y listo, y sabés qué es lo que es la estructura de la web, y que sin eso no hay web. O sea, eso es lo único que importa. Lo demás, si no le querés llamar lenguaje porque no programás o lo que sea, la verdad es bastante tonto, ¿no? Pero bueno, hay gente que se ocupa de esas cosas. Creo que lo importante es conocer qué hace esto, para qué sirve, ¿no? Bueno, sirve para eso, como le digo, todo lo que tiene que ver con esa estructura básica. Sin esto no puedo presentar una página web. Entonces, es necesario que el HTML lo maneje. Es decir, yo puedo crear una página web con JavaScript completamente, pero dentro de JavaScript voy a tener que programar llamando a las etiquetas de HTML. Si tengo que decirle, ¿por qué? Porque el protocolo de transferencia de hipertexto, el HTTP, funciona mostrando etiquetas. Entonces, todo lo que quiero mostrar al cliente funciona así. Es así. ¿Por qué no hubo otro lenguaje? Y no sé, la verdad, a nadie se le ocurrió, o no quisieron, o dijeron, no, esta es la mejor manera, y listo, se respetó al creador, al original, y se sigue con esto. Después hubo versiones, bueno, obviamente fue evolucionado también el HTML, pero en realidad no hay grandes cambios, simplemente la estructura básica es esta que vemos, tiene una identificación inicial como para bueno, establecer, aquí estoy yo, soy el jefe, ¿no? Es un documento tipo HTML, lo dicen todos los lenguajes inicialmente, de todas las páginas. Y después tiene lo que es la etiqueta HTML, ¿verdad? De inicio y fin. La diferencia está en que
Cuando una etiqueta arranca, no tiene la contrabarra inicialmente, y cuando cierra, sí la tiene. Esa es la diferencia que tienen de lo que es el inicio y el fin de una etiqueta. Por eso se llama lenguaje de marcado. HTML es el lenguaje de marcado, ¿no? Eh, de hipertexto, ¿no? Lenguaje, HT es hipertexto, la M es de mark, markish creo que es, y la L de lenguaje, de language. Entonces, ¿qué pasa? Estas etiquetas establecen formas de la estructura, es decir, este es el techo, estas son las columnas, este es el piso, estas son las paredes. Sería haciendo la analogía con lo que es la construcción, ¿no? Entonces, de esa forma, yo puedo indicarle al navegador, que va a ser el que me va a leer esto, cómo tiene que entenderlo, cómo procesarlo y a su vez cómo mostrarlo después en la pantalla. A su vez, dentro de lo que es la estructura, tiene partes, ¿no? Tenemos el HTML que origina y cierra, y después tenemos una parte grosa, fundamental, que es el head o la cabecera, y otra que es el body, que es el cuerpo. Puede haber una parte footer, vamos a ver que yo le he agregado ahora en el ejemplo que le... pero no es necesaria, por eso no está aquí. No obstante, esto a su vez puede después desglosarse más, es decir, yo puedo hacerle aquí dentro muchas más opciones para enriquecerlo. O dentro del body también, por ejemplo aquí, si lo comparo con un salón, podría hacerle más habitaciones, más cantidad de baños, podría hacerle varios pisos. Bueno, eso sería también una forma de analogía en las opciones que puedo yo agregar dentro aquí. Pero eso ya tiene que ver con el avance que tuvo HTML y con el agregado del poder de estilo que tiene CSS. Pero la estructura básica es esta. Después se puede, obviamente se puede ampliar, pero ya agregando herramientas de CSS. Vamos a ver cómo funciona. Ahí es donde HTML desarrolla otras etiquetas para recibir ese poder que viene de CSS, que es un lenguaje de estilos para maquillar, para embellecer, para mejorar todo lo que es la apariencia de esa estructura ósea cruda que armamos con el HTML. CSS, el estilo, bueno, como les venía diciendo, se va a encargar de darle la apariencia, ¿no? La pintura, la decoración de una casa. Las reglas CSS definen el aspecto de los HTML, es decir, cada elemento HTML que yo dibujo en la pantalla, a su vez después le puedo dar reglas, le puedo dar comportamientos que haga algún tipo de sombra, que ponga un color, que cuando pase el mouse por encima o alguien lo toque en un teléfono cambie de color o haga algún tipo de efecto. Bueno, todo eso que puedan imaginar es bastante extenso. Es decir, el CSS es un lenguaje que tiene eh, para entretenerse, ¿no? Y a su vez también tiene una lógica, por eso que recomiendo que vean videitos, vean tutoriales de HTML, CSS, no va a ser desperdiciado para nada porque todo sirve, ¿no? Y después, bueno, a medida que ustedes van teniendo idea, ahora usan la consulta de la inteligencia artificial, es decir, necesito un botón o necesito una estructura básica para mostrar 4 o 5 tarjetas en el centro de la pantalla o quiero mostrar 4 o 5 cajas de esto, de lo otro, que tengan una sombra, un color, bueno. Todo eso se lo pedís y te va a dar el código tanto HTML como el CSS, pero obviamente primero hay que entender cómo usar después, porque de nada sirve. Ahí me traen todas las herramientas de acá de la construcción, ¿no? Me dicen, hace acá, agregame un baño o una habitación más un baño a esta casa. Acá tenés todos los materiales, acá tenés las herramientas. O sea, genial, me lo va a decir alguien que sabe, así lo mismo que la IA. Pero si yo no entiendo cómo usar lo que la IA me da, cómo usarlo el HTML, cómo usar el CSS, cómo integrarlos, cómo customizarlo y adaptarlo a mi idea, no va a servir, ¿no? No se puede. Bueno, por eso es que debemos entender principalmente. Después lo demás de los detalles se encargan las guías. Ya se lo pedimos y no va a haber inconveniente. El otro día, hablando con una gente que está interesada en inteligencia artificial, coincidimos de que pronto, muy pronto, quizá el año que viene ya, ¿no? Para algunos y quizá para otros el otro año, pero bueno, pero muy pronto. Así como hoy pagamos un canon por Internet, o por un servicio de cable o de Internet, ¿no? O una
un servicio de streaming, vamos a pagar un servicio de IA, sin duda. Porque claro, porque va a ser necesario. Cuando más trabajamos con información, trabajamos con necesidades básicas y de mucha información variada, la ayuda es potente, ¿no? Es muy potente, entonces eh, creo que es algo que se viene, ¿no? Ya prontamente. Aquí hay un pequeño ejemplo, ya lo vamos a ver a esto en vivo, ¿no? En un ejemplo práctico, de cómo se aplica y esta es la sintaxis. El CSS se maneja estableciendo el nombre del elemento, abriendo llave y colocando dentro de las llaves la regla, ¿sí? La regla que se le va a aplicar. Bueno, tiene una sintaxis, obviamente como todo lenguaje, ¿no? Tiene su sintaxis y, por supuesto, tiene valores que funcionan como variables en este caso. En este caso el background color, como podrán imaginar, es el color de fondo. Se establece en formato hexadecimal o bien se puede establecer en formato RGBA. Ya vamos a ver cuáles son. El color es el color de frente. Ahí no le pusieron front color, no le pusieron, o sea, le pusieron color solamente, o sea que también es una cuestión de decisión de quién armó el lenguaje. La familia de las fuentes, podemos darle varias, podemos darle una sola, también establece cómo va a mostrar dentro del cuerpo de la pantalla, desde la página, solamente va a tener esta regla. Después los H1 son los títulos, hay de H1 hasta H5, hay diferentes formas. Le puedo dar a su vez una customización, es decir, tanto el body como el H1 y tantas otras etiquetas como el P, el span, bueno, el div, tienen podría decir, un formato de estilo básico que viene con el HTML. Lo que yo hago con el CSS es customizarlo, adaptarlo, modificarlo, lo que viene como base. Por ejemplo, le digo acá que tenga un color un color de frente, que es este, y que se alinee el texto, que se alinee al centro. Si no, me lo va a tirar siempre a la izquierda. Un pequeño ejemplo como para presentar el tema, insisto. Después esto lleva trabajo de horas y horas mirando y haciendo y probando y aprendiendo, ¿no? A medida que se va viendo cómo funciona. Otro tema necesario, fundamental, que debemos también analizar, tener en cuenta, reflexionar, traer a nuestro conocimiento, es el diseño responsivo, es decir, no olvidemos que nuestra aplicación va siempre a estar recibida por dispositivos de diferentes pantallas, no tenemos ni idea dónde, cómo. Si un teléfono va a ser de 5, de 6 pulgadas, de 7, de 4 pulgadas, si el usuario lo va a mirar en forma paisada o vertical, o si va a ser una tablet de 7 o de 10 pulgadas o de 12 pulgadas, o si lo van a ver en una televisión de 32 o en una notebook de 15 o 16 pulgadas o de 14. Entonces, no sabemos. Entonces tenemos que tener un diseño que se denomina responsivo, es decir, ese diseño que adapta la salida del contexto de la página web a la pantalla. Es decir, que genera un acomodamiento del contenido en función de la pantalla. Esto también lleva reglas bastante complejas, pero hay que iniciar por comprender cómo funciona, ¿no? Y la importancia. Es decir, yo no puedo diseñar hoy, no puedo diseñar una página web que no sea responsiva. Es una falta total de consideración. Es decir, primero porque el 95% del contenido se mira en celular. Entonces, y creo que está creciendo, creo que ya habían hablado del 97, bueno, yo me quedé con el 95. Bueno, muy poco porcentaje, vamos a decirlo así, eh, se mira en lo que es una pantalla grande, en lo que es una máquina, una PC, una notebook. Mira muy poco. No puedo no prever que se vea en una pantalla grande, entonces debo hacer un diseño responsivo. Pero siempre pensando en lo que es la pantalla chica. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a tener mucho más posibilidades de que el uso sea eficiente y que el usuario pueda tener una experiencia amigable. Caso contrario, no se ve. Intenten ver una página web que no esté responsiva, que hay unas cuantas todavía, ¿no? Lamentablemente, hay unas cuantas que no lo han actualizado, que no quedan ahí. Y fíjense lo que es imposible, o sea, es una cosa
extremadamente chica que no tiene prácticamente forma de ser apreciada ni tampoco de interactuar. Muy difícil. Entonces el responsivo hace eso. Bueno, para el responsivo se usa CSS. Es la regla CSS la que hace eh, que sea responsivo. Para eso CSS, en sus versiones también, que fue avanzando, incorporó nuevas herramientas llamadas de media, ¿no? O media query, que son opciones y reglas que establecieron, agregaron al lenguaje para este tipo de disposición de los datos en pantallas de distintos niveles, distintos, más que nada de distintos tamaños. Aquí están las 3 o 4 fuerzas que se agregaron cuando surgió. Esto tampoco es muy antiguo, esto tiene tal vez 10 años, fuerte, ¿no? No es que tenga mucho esto en juego. Y que avanzó realmente con todo lo que es la visión responsiva en celulares y todo, sí, avanzó mucho con lo que fueron los frameworks, como Bootstrap, que ayudó para que se dé el salto, ¿no? Ya hay muchas cosas que están prehechas, entonces como que conviene usarlo. Tiene una fuente de uso libre que muchísimos sitios web lo usan, porque bueno, ayuda mucho. Ya están preestablecidas unas cuantas cosas, entonces uno se aprende de memoria, o bueno, por supuesto la IA también te lo puede dar, me decir, usa Bootstrap y haceme botones o haceme esto y te lo da el código, ¿no? Específico ya para eso con el CSS. Y de esa forma se avanza más rápido. Y se le da una apariencia que por supuesto ha sido aceptada mundialmente y están muchísimas aplicaciones web están funcionando de esa forma con éxito, principalmente con un excelente resultado de parte de la experiencia de usuario, principalmente. Las medias queries, los layouts fluidos, los flexbox y los grid han sido herramientas que potencian esa opción de lo que tiene que ver con lo que les comentaba de expandir o contraer el contenido para mostrarlo de forma amigable, más que nada de forma entendible a la vista, es decir, hacer que una experiencia visual sea reconfortante para el usuario, más que nada eficiente. Si puedo leer, puedo ver, o sea, si realmente la experiencia se torna mucho más adaptada a lo que necesito de la pantalla. Aquí detallo específicamente y en texto para que quede, ¿no? Para la parte de la teoría, cuáles son los ejemplos, más que nada, más allá de que son bastante obvios, porque incluso lo hemos charlado en algunos otros momentos, pero bueno, es importante que quede el tema aquí para que cuando se retome el tema o cuando se revea el video para comenzar a hacer algún tipo de avance en lo que es todo esto, primero sugiero lo que es HTML y CSS, es decir, tratar de profundizar en ese campo, que es bastante, ¿no? Después pasar a responsivo, o de última se puede hacer todo junto, es lo mismo, no importa. Pero pueden por ahí caer con algún tutorial que, bueno, no tenga responsivo inicialmente, no es malo, también es bueno aprender bien HTML, y después agregarle el concepto responsivo con el CSS. Es bastante simple, no hay problema en ese sentido. Y después en un tercer camino, sí, ya trabajar con JavaScript, cosa de poder comenzar a darle interacción directa, ¿no? Entonces ya tenemos una página interactiva que pueda funcionar directamente. Y después pasar a lo que es la parte de backend con lo que tiene que ver con el servidor, o sea, la lógica que va a estar atrás manejando toda la lógica de negocio del sitio web y por supuesto la base de datos. Van a grabar a persistir la información que vamos a trabajar y mostrar constantemente. Y ahí puedo decidir si voy a usar programación orientada a objetos, si voy a usar programación funcional, si voy a usar programación declarativa. Eso ya es una cuestión de decisión en función del proyecto en particular, ¿verdad? Bueno, las imágenes, el gran tema, ¿no? Imágenes y textos siempre han sido el gran tema, y después los menús también, cómo trabajarlo. Bueno, eso se dio el gran avance porque se encontró la forma de que eso
tenga esa mutación, esa adaptación específica que necesita para mostrarse en una pantalla de diversos tamaños. Las imágenes se van a adaptar al espacio, los menús se van a modificar totalmente, van a desaparecer lo que es el menú contextual que se ve arriba y va a aparecer una desplegable o un menú colapsado que después se expande cuando se toca determinado icono. Cambia estructuralmente la vista, ¿no? Y la fuente, el tamaño fundamental de la letra, también muy necesario, también se trabajó en eso, y eso funciona espectacularmente bien usando el CSS correcto, ¿no? Todo siempre buscando la experiencia de usuario para que realmente se logre el objetivo, que es comunicar, que la gente pueda a su vez interactuar con el dispositivo o el programa que estamos trabajando. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Esta es una página web mía en este caso, la vista PC y la vista móvil, ¿no? Eh, Son dos presentaciones totalmente distintas y por supuesto la navegación cambia. El menú se transforma en estas tres barritas que al, al presionarlo puedo tener acceso a lo que era el menú inicial, ¿no? Un pequeño ejemplo para que quede presentado el tema, más que nada que pueda llegar a ser obvio. Es importante no pasar de largo lo que es responsivo, porque si no, me quedo con eso ahí y me va a quedar un bache, ¿no? Entonces, como que la hoja de ruta es necesario agregar esa partecita para que tenga claro. Bien, antes de pasar a la parte práctica que le había preparado una página web de muestra, vamos a avanzar en lo que es este tema de la conexión entre servicios, es decir, cómo conversan los sistemas, cómo conversan los programas que necesitan hacerlo. Es decir, imaginemos un ente recaudador, por ejemplo, una administración de impuestos de un país como nuestro Argentina, donde la gente puede hacer factura electrónica, empresarios, comerciantes, y para eso necesitan la autorización de ese ente para cada factura emitida. Si la factura va en tiempo real, es decir, originalmente ¿cómo se hacía? Se solicitaba un permiso, ese permiso iba a la imprenta, o la imprenta lo solicitaba, la imprenta hacía los talonarios famosos y se imprimía ese permiso de impresión de talonarios hasta tal número, ¿no? Así se hizo siempre, bueno, después se dio el salto hace ya 10 años, de que se podían hacer factura electrónica. Y hace 2 o 3 años, creo que son 2 años ya hace, que fue obligatorio. Es decir, ahora todo el mundo tiene obligación de hacer factura electrónica, para lo que es necesario de que su sistema esté preparado. Como los miles y miles y miles de comerciantes y empresarios, todos tienen sistemas distintos, es decir, es raro que haya parecidos, puede haber, pero distintos seguros son todos. ¿Qué hizo el ente de administración de ingresos a nivel nacional? Generó lo que se denomina un web service, es decir, un servicio donde cualquier persona que necesite pedir una autorización para su quit de una emisión de una factura puede hacerlo. ¿Cómo debe hacer? Bueno, debe ser unas reglas de comunicación a través de una documentación que se elaboró de cómo conectarse con su sistema, con su base de datos o con este servicio de web service. Ellos te proveen una URL con algunos parámetros que uno debe enviar y en función de eso, del lado de ellos responde el programa en un lenguaje entendible para ambos. O sea que eso es lo necesario. ¿Cómo puedo yo conectarme a ese servicio web service en el lenguaje que yo quiera? Pero sí debo seguir protocolos de Internet. O sea, debo seguir protocolos web. Entonces, lo que es servicios para conexiones tenemos dos principalmente, uno que es web o web service y el otro que se llama API o API REST, ¿no? Contexto es ya más específico, ya lo vamos a ver en detalle, pero vamos a primero trabajar sobre estos dos que son bastante intercambiables, podría decir bastante parecidos, pero se usan para cuestiones más específicas. Ya vamos a ver en detalle, ¿no? La imagen acá lo que intenta denotar es la diferencia que existe de sistemas, la diferencia de entornos y que todo puede estar
recibiendo información de la API, ¿no? Es decir, ya sea de distintos dispositivos o también distintos lenguajes. Bueno, acá está la parte teórica de cómo analizamos lo que es un servicio, ¿verdad? Resumidas cuentas, generamos la posibilidad de ofrecer funcionalidad de conexión para rescatar información de otro lado. Es decir, podemos acceder en forma remota o local, pero siempre va a ser a otra máquina. Siempre necesito un dato de otro lado, ¿no? Hay una analogía bastante usada que la analogía del restaurante, ¿no? Donde cada sector tiene como una responsabilidad e interactúan entre sí. Es decir, la cocina, los cajeros, los mozos, ¿no? En este caso hay como cierta responsabilidad específica y necesitan interactuar. ¿Cómo interactúan? Comunicándose, ¿no? De alguna forma. Bueno, más allá de que cómo se maneja la cocina es totalmente distinto a cómo se manejan los cajeros o las cajas, la conexión que necesitan para saber cuándo tienen que cobrar uno o los mozos cuando le envían el pedido a la cocina, qué es lo que tienen que elaborar. Bueno, ahí es donde está lo que es la analogía de conexión o comunicación o conversación entre lo que es un sistema y otro. Si tenemos tres sistemas, estarían conversando a través de protocolos establecidos que les hace posible esa comunicación, es decir, unifican la forma de comunicarse y de esa manera se llega a obtener este resultado maravilloso que es que poder lograr un resultado superador en función de la comunicación de los sectores. El correo electrónico, otro ejemplo, ¿no? Ya más informático. Eh, Todo lo que es envío es una cosa y todo lo que es respaldo guardado es otra. Son como sectores específicamente distintos que después en algún momento se conectan. Esta integración va a lograr algo flexible y eficiente. Es principalmente lo más importante acá, ¿no? La palabra integrar es algo que viene de la mano con todo esto, con todo lo que tenga que ver con eh, la, la aplicación web, los servicios y la colaboración entre sistemas. Logramos flexibilidad y eficiencia, integrando, ¿no? Realmente eso. Bueno, como les decía, hay dos grandes tipos y un tercero que es más específico. Eh, Los servicios web o web service también llamados, todos se acceden a través de Internet usando el protocolo, en este caso HTTP, ambos lo usan, tanto el API como el web service. Ya vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Existen lo que se denominan verbos HTTP, que tienen que ver con la acción que van, por esos verbos, ¿no? Con la acción que van a ejecutar. Es decir, el servidor web va a estar esperando un verbo para saber qué tiene que hacer. Ahí es donde le da la orden de qué acción. Tiene que leer, tiene que escribir, tiene que emitir algún otro tipo de acción específica. Google Maps es una opción. Hay infinitas APIs, ¿no? Infinitos web service de todo tipo. Y como le decía, el del ente recaudador nacional de impuestos, también es un caso muy particular nuestro de la factura electrónica. También en muchos países está usado también así. Los servicios de interfaz de programación como API o API REST, también denominado, esto lo que tiene es que es un poco más rápido en el sentido del funcionamiento y es más usado para escalar un poco más, ¿no? Para decir, hacer un desarrollo de una plataforma un poco más amplia, es decir, no es tan específico, puedo hacer algo más ampliable, modificable a futuro. El web service se usa ya para cuestiones específicas, por ejemplo, eso que les comentaba de sacar un dato específico, en este caso de la dirección es lo mismo, ¿no? Google Maps o de la autorización de una factura, porque alcanza y sobra con eso. Caso contrario, si recargo un web service, se torna lento por el formato interno de funcionamiento que tiene. Pero funcionan parecido, a eso me refiero. Un caso de API, bueno, hay muchísimos, o sea, incluso puedo tener
mis sistemas con las empresas, como de hecho tengo APIs para conectar. Es decir, un local que tiene un e-commerce en 10 locales de franquicia, se conecta a su vez a una nube para actualizar un servicio web que va a su vez tener los precios en línea para todos. Entonces, como que hay en ese caso un servicio que está conversando con todos los otros sistemas y a su vez conversando con los nuevos posibles franquiciantes que quisieran acceder, están haciendo pruebas en el lenguaje que ellos quieran. O sea, le damos la opción de si podés realizarlo en cualquier lenguaje que te lo permita. Decía, vos querés trabajar en Python, querés trabajar en COBOL, querés trabajar en Pascal, querés trabajar en C Sharp, querés trabajar en Java, en PHP, bueno, lo que vos quieras hacer, pero respetame esta estructura. Tenés que trabajar con esta URL y con estos parámetros. Simplemente eso, porque es lo que yo voy a estar esperando de mi lado, de la API o del web service, ¿no? De la misma forma. Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, tiene una API importantísima para poder poner en marcha los modelos de inteligencia artificial. Eh, y obviamente trabaja con API REST, ¿por qué? Porque necesita también poder de respuesta, es decir, ahí sí necesito algo más grande, como son las API. Los servicios de contexto sirven para trabajar con lo que es datos de contexto, específicamente, es decir, todo lo que tenga que ver con información específica, ubicación, tiempo, preferencias, cantidad de clics, todo lo que tiene que ver ya con el contexto que el usuario realiza en su navegación constante. Fíjense las ventajas, ¿no?, que tenemos con lo que son los servicios web. Modularidad, ¿por qué? Porque van a permitir siempre desarrollar aplicaciones complejas por módulos. O sea, podemos avanzar en módulos sin que un módulo deje de funcionar. Eso es muy importante. Tengo ya funcionando una aplicación y no tengo que detenerla o no tengo que por ahí preocuparme de que algo funcione mal, ¿verdad? Porque eh, estoy trabajando en algo. No, lo hago aparte, en un módulo totalmente distinto. Y de esa forma no intercedo. Y cuando lo quiero poner en marcha, lo amplío. Eso es la modularidad. Hay una independencia del desarrollo. Reutilización, ni hablar, o sea, sin duda es tremendo cómo ya tanto las API como los web services permiten esto, es decir, puedo usarlo desde cualquier lugar, desde cualquier lenguaje, es increíble, ¿no? Y por supuesto, reduce todo lo que es desarrollo y costos, indudablemente. Escalable también, ¿por qué? Porque a medida que se les surge una necesidad de adaptación o de cambio de regla de negocio, se puede hacer tanto en un módulo aparte que después modifica el otro, o bien directamente se modifica un módulo actual o se le agregan parámetros o se le modifica una lógica. Es totalmente posible. Y de hecho, hoy se puede hacer un análisis ya en compañía de la opinión de la inteligencia artificial, llámese Cloud, llámese Meta, llámese Gemini, que están muy de la mano con lo que es el código, en programación específica, ¿no? Y se le comenta cuál es la situación, qué entorno estamos teniendo, qué lenguaje utilizado y demás, y bueno, y se quiere hacer tal cosa y qué conviene hacer. Y la verdad que la propuesta a veces suele ser superadora, no siempre se llega obviamente rápidamente a una solución y una respuesta aceptable. ¿Por qué? Porque bueno, hay que intercambiar un poco, hay que ver cómo se ejecutan los prompts, hay que ver cómo se le pasa la información a la IA para que analice el contexto, pero más allá de eso, es una herramienta poderosísima que ayuda muchísimo también en el sentido de qué caminos tomar cuando uno necesita hacer cambios en un software, que no es menor. Por ahí, el análisis que podemos hacer por ahí los humanos con nuestra capacidad, más que ya limitada, por ahí en lo que es memoria, en lo que es todo lo que es capacidad de que se escapen cosas, bueno, que por ahí a la máquina no, porque tiene esa capacidad de tener acceso a tanta información y a clasificarla rápidamente. Tenemos esa ventaja, ¿no? Del tiempo, que a nosotros nos llevaría mucho más tiempo seguramente analizar todos los escenarios, ponernos de acuerdo y demás, a que alguien ya te haga 2 o 3 escenarios posibles para que sean analizados. Es algo tremendo. Y bueno, esa flexibilidad es lo que no me he cansado de repetir esta clase, que integrar diferentes tecnologías es algo maravilloso. En ese sentido, creo que se logra gracias a lo que es
la opción de la interconexión web. Es lo que podemos lograr esto, que los sistemas conversen finalmente. Antes también lo hacíamos conversar, ¿sí? Antes de la web también, pero teníamos que hacer programa específico para cada cosa. Yo quería que este converse con este, tenemos que hacer un programa, los dos, y que a su vez trabaje en conjunto. Hoy no, estos protocolos permiten que cada uno envíe el lenguaje que quiera a un lugar, que es donde funciona remotamente el API REST o el web service, y es el web service quien se encarga de traducirlo. Esto es lo potente, ¿no? O la API REST, que es la que se encarga de generar la recepción de ese dato y entregar la respuesta necesaria o adecuada. Acá tenemos en el mundo real cuáles son algunos ejemplos de servicio. Bueno, Spotify tiene API para trabajar con todas las peticiones cuando uno pide un tema, un autor, una canción, funciona de esa forma, va a una API que hace toda la clasificación y genera la búsqueda y la entrega rápidamente. Google Maps también trabaja a través de API y de Web Service de las dos maneras. Amazon Web Service, bueno, tiene el nombre incluso incluido, ¿no? Tiene también muchísimas APIs que son programas, ¿no? O sea, se les llama API porque, bueno, pues tienen ese protocolo de estructura de trabajo, pero siempre sí son programas, ¿no? Siempre siguen siendo programas, como no hemos cansado de repetirlo en toda la clase de programación, ¿no? Hablemos de lo que hablemos siempre en esto, vamos a hablar de programas. Pongamos el nombre que querramos, son programas. Estos servicios van a estar siempre presentes, como les decía inicialmente, ¿no? En todo lo que usemos a diario, por eso es que es necesario tenerlo en cuenta y comenzar a mirarlo un poquito más. Y aquí puse una pequeña diferencia a lo que es el web service y la API. No es, como digo, es bastante intercambiable, no es grande la diferencia, pero sí se da más en el uso de cuestiones más específicas un web service y cuestiones más grandes, escalables, lo que es la API. Aquí tenemos APIs solicitando de distintas formas, es decir, desde una compu, desde un celu o incluso desde otro programa, desde otro server. Puedo estar solicitando algo. Esto va, hace la traducción que les decía, va y busca el dato y lo devuelve, hace la respuesta, lo responde, ¿no? Todo en base a lo que es el HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto, es decir, la web. Web Service también recibe menos, ¿no? Recibe menos, y genera entre el cliente y el web service una respuesta directamente, luego de consultar también una base de datos. Aquí puse un ejemplo de JSON, porque también es un tema que los invito a que vayan mirando, porque el JSON se usa todo, es decir, no es solamente en web, sino que más allá de que el nombre viene de JavaScript, porque es JSON significa JavaScript Object Notification, es decir, notificación de objetos JavaScript. Son objetos JavaScript en realidad, pero puedo usar JSON para todo, es decir, lo puedo usar en cualquier lenguaje. Entonces, que tiene este formato establecido y respetado por todas las plataformas. Entonces es importante entenderlo, es importante ya comenzar a trabajar. Son objetos expresados sintácticamente de una manera específica que se llama JSON. ¿Cómo funciona? Bueno, se abren llaves y se establece del lado izquierdo el nombre de la variable, entre comillas, separado por dos puntos, el lado derecho el valor de la variable. Si es una string va a ir entre comillas y si es un entero o un número va a ir sin comillas. Como se aprecia ahí, la edad va 25 pelado sin comillas. Carrera, bueno, va entre comillas. Y a su vez materia puedo tener ahí un array. Es decir, que dentro del objeto puedo tener un array que se llama materia. Fíjense qué interesante. Que tiene tres valores. Matemática, programación y física. Y después tengo promedio, otra variable más, que está dentro del objeto. Este objeto, ¿qué tiene? Tiene atributos. Nombre, edad, carrera, materias y promedio. Y se establece sintácticamente de esa forma. De esta manera, ya sea en JSON o en XML, pero ya no se usa tanto, se usa bastante más JSON porque es más rápido, porque es más simple de leer, por los servicios, ¿no? Por la informática misma. Se está usando. Entonces, es necesario entender cómo funciona y empezar a trabajar con estas cuestiones, porque cuando quiera
buscar información de una API, voy a tener que enviarle un JSON y me va a responder en un JSON. La información, así como le envío los objetos, como le envío los datos. A eso me refiero. Y establecí semánticamente la diferencia entre API y servicios. Como ya había adelantado, se pueden usar ambos, pero hay una pequeña diferencia donde está dada principalmente por lo que tiene que ver con la forma en que se realizan internamente la comunicación de los datos. Hay una cuestión técnica que hoy por hoy que la entiendan no me preocupa mucho. Simplemente es bueno leerla alguna vez y después seguramente al leerla otras se van a ir metiendo en tema y finalmente la van a terminar comprendiendo. Así como tantos vocablos en programación, bueno, vamos agregando algunos nuevos para que ya nuestra cabeza vaya entrando en tema, cosa que en algún momento también ya lo tengamos visto y digamos, esto es JSON, esto es XML, sí, son protocolos de transferencia de archivos o de datos que sirven para manejar entre servidores o entre máquinas remotas información. Acá sigo con las cuestiones más técnicas también. Y la diferencia clave, como les decía, radica principalmente en la arquitectura interna de comunicación eh, y que la API REST puede ser un poquito más rápida o es más rápida por esa estructura interna. Simplemente nada más que eso. Se usa API para lo que es móviles principalmente, directamente o aplicaciones web completas. Los servicios de contexto, también dejo la parte teórica, no es más de lo que ya te dije, simplemente usar todo lo que tenga que ver con lo que queda registrado de la navegación de los usuarios. Es importante trabajar eso, es un concepto que a su vez tiene un uso y por supuesto una forma de hacerlo y de trabajar. En esto me interesa simplemente contextualizar y principalmente conceptualizar más que nada, perdón, que se presente el tema como para que lo tengan visto y sepan qué es. No lo vamos a poner en práctica para nada, porque para grandes desarrollos, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hasta acá llegó la teoría, vamos a mirar un poquito que tiene que ver ahora con el ejemplito de la página web. Recuerden que ustedes tienen instalado SAMP. Al tener instalado SAMP tienen un server en su equipo local. Ya hemos trabajado con la base de datos MySQL. Ya lo hemos utilizado con C Sharp. Bueno, acá ahora vamos a aprovechar a trabajar con la página web directamente en local. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando yo tengo SAMP, ya sabemos que usando localhost yo ingreso a lo que es el dashboard o el panel de control de SAMP. No obstante, si yo ingreso después en un directorio de una página web que establecí en otro directorio de SAMP, que es el htdocs, ya vamos a ver cuál es, aquí, tenerlo, un segundito. Eh, acá. Yo tengo SAMP, ¿verdad? Instalado. Este directorio htdocs es donde yo aquí instalo cualquier web, en este caso usé web1 como directorio, y dentro de ese directorio coloco los archivos de mi web. ¿Cuáles van a ser esos archivos? Bueno, de cajón o inicialmente siempre voy a tener un index.html, que va a ser el que se va a abrir por defecto. Voy a tener un style.css para colocar los estilos, o el CSS, ¿no? Y una carpetita de imagen para guardar las imágenes que voy a usar en la web. ¿Cuál es la magia de esto? Que cuando yo hago localhost barra web1 en este caso, porque lo establecí de esa manera, me va a buscar este archivo automáticamente, el index.html. Y me va a mostrar la página, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para trabajar esto? Bueno, lo puedo hacer desde un blog de notas, directamente, es decir, puedo ir aquí y hacer directamente esto, el abrir, puedo elegir una aplicación, quiero mostrar que se puede hacer de varias maneras, ¿no?
puedo usar, bueno, acá tengo el log de nota. Fíjense que me lo muestra tal cual el código. Ya lo vamos a analizar. Puedo usar Visual Studio Code. Ya, no lo voy a abrir ahora porque es muy pesado. Ya sabemos cómo funciona. Que ya todo lo tienen, ya lo hemos usado, o sea que realmente sirve. O puedo usar, por ejemplo, Sublime Text, otro editor de código. Sucede que algunos tienen licencia, bueno, entonces eh, cada uno elegirá el que quiera, ¿no? O sea, eh, pueden usar el que deseen, con el que se sientan más cómodos, ya lo saben, ya cuando trabajamos con C Sharp ya lo vimos, pueden usar uno u el otro, terminamos usando el de .NET por una cuestión de practicidad, bueno, pero podrían haber usado otros. Acá es lo mismo, ¿no? Ya va a depender de la persona. La diferencia radica en que tengo que abrir los archivos en ese directorio nada más. Simplemente eso. Es el SAM barra htdocs. Y de ahí se genera esa magia de tener un servidor de prueba local en mi máquina. Eso es lo importante. No necesito tener un server en internet conectado para probar, sino que ya puedo trabajar directamente en mi máquina, emulando un servidor. Bueno, aquí vamos a ir ahora a analizar las partes de lo que es este código, de este archivo index.html, que es el que produce esa magia de ver esta página web en marcha, ¿no? ¿Por qué tengo abierto acá la consola? Se denomina esto, esta parte. Esto se accede, en el caso del Edge, el navegador de Windows, en lo que es más herramientas, herramientas de desarrollador. O en Google Chrome también creo que se llama herramientas de desarrollador. Con eso entro a lo que es la consola que me va a ir diciendo si tengo errores en mi web. Por ejemplo, vamos a hacer un error acá, a propósito. Vamos a decirle que este archivo no se llama así, entonces me va a decir que no me encuentra. Yo lo actualizo. No solo que no me muestra la web con los estilos aplicados, sino que fíjense que me lo muestra crudo, sin ningún tipo de estilo de embellecimiento, sino que me dice que no puede encontrar este archivo directamente. ¿Por qué? Porque yo le he puesto mal la dirección, exactamente. Le cambié el nombre, seguramente no existe, porque se llama CSS, no C9SS. Para eso sirve la consola, para ir monitoreando cómo va mi web, entre otras cosas. Tiene muchísimas funcionalidades. Mírense un tutorial de consola que no le va a venir mal. Es extenso, importante, pero extenso. Sí que hay mucho. No se usa todo, eso va a depender mucho de lo que hagan. Pero bueno, es importante saber de qué va cada cosa, más o menos, ¿no? Como para estar posicionado y saber qué es lo que te falta, que tenés que capacitarte. Una vez que le coloco bien el archivo, le corregí el error, obviamente vuelve todo a aparecer muy bello, muy estilizado. ¿Por qué? Porque se aplican los estilos que tienen cada uno de los elementos que he colocado para que tengan efecto. Y fíjense que esto también ya es responsivo, ¿no? Se adapta a la pantalla sin problema, expandiéndose y modificándose para que tenga una mirada adaptada a lo que es un móvil. Vamos a ahora analizar la parte del código. Recuerda que habíamos dicho que tenía partes, ¿no? El HTML inicial más el HTML final, ¿sí? El body final con el inicio del body, ¿está bien? Y el head. El head lleva etiquetas meta que tienen que ver con lo que es el charset, o sea, lo que tiene que ver con lo que es la codificación que va a utilizar. Generalmente utilizamos UTF-8. También esto hay para estudiar, para ver videos, incluso para ver tutoriales. Hay un buen mar de temas detrás de todo esto. Y por supuesto, si queremos hacer que la página sea responsiva, debe estar este meta, que establece que el viewport, o sea, la pantalla de salida, va a ser escalable y va a ser inicialmente adaptable desde un dispositivo a otro en cuanto a su contenido. Después tenemos otra etiqueta que se llama title, donde establecemos el título de la página web, es decir, eso que se ve aquí arriba, lo que ven aquí, el shop. Y después usamos la etiqueta link para hacer directamente la referencia
al archivo que estamos queriendo leer. ¿Esto por qué le coloco este signito más b igual 1.05? Bueno, porque yo le he ido haciendo cambios a este archivo. ¿Y qué pasa? Los navegadores, cuando lo muestran una vez a un texto, a un archivo, lo leen una vez, lo guardan en lo que se denomina caché o memoria interna. Entonces yo, el cambio que le hice al archivo no se va a reflejar porque lo toma como que ya lo leyó. Entonces, ¿qué hago? Le cambio la versión. Le digo que ahora el style es 1.06. Entonces, ahora lo que va a hacer el navegador, sea cual fuera, sea Google Chrome, Brave, Mozilla o el Edge mismo, lo que va a ser recargar el contenido de este archivo porque yo le estoy diciendo que es distinto al anterior que tiene guardado en memoria. Y eso me asegura a mí de que me va a cargar los cambios. Yo, por ejemplo, le coloco, vamos a cambiarla con el CSS, que podemos cambiar el CSS, vamos a ver acá. El info creo que es, sí, tengo el info. Vamos a sacar la sombra, el info. Sí, por si es esto. Y le digo que no es esto. Bueno, ese fue la sombra, ¿ven? ¿Pueden ver? Bueno, así se comenta o se descomenta en CSS y en HTML se comenta y se descomenta de otra forma, ¿no? Porque le había comentado que era algo así, creo que lo vimos también en la teoría, no lo mencioné, pero estaba escrito ahí. De esta forma, perdón, de esta forma se comenta en HTML. Y de esta, perdón, y de esta forma, como hicimos recién, se comenta parecido a sellar, se comenta eh, en CSS. Solo que en sellar esto se usa para varias líneas. Este no funciona, por ejemplo, como sellar para una sola línea. Siempre hay que hacer el de ambos lados en CSS para que funcione. Bien, ahí lo que dice le borré una imagen, la comenté la imagen, entonces por eso no la muestra. Y volvió la sombra, ¿no? Porque le puse ya una nueva. Esos son como pequeños trucos que vienen bien, ¿por qué? Porque a veces el navegador se pone muy denso, ¿no? Y no te muestra las cosas, entonces uno se empieza a poner nervioso porque empieza a hacer cambios y no se reflejan los cambios. Bueno, entonces es preferible saber de qué es mejor utilizar siempre versiones nuevas de los archivitos para que no haya inconvenientes. Más que nada cuando son muy grandes los archivos. Puede haber CSS muy amplios, muy largos, que tienen muchísimas reglas y que obviamente los navegadores lo cachean, es decir, los navegadores lo guardan en su memoria para evitar tener que leerlos cada vez. Entonces con eso genera una mejor experiencia de usuario. Pero para el programador puede ser un dolor de cabeza. Así que también, tema no menor, tener en cuenta eso. Bueno, volvamos al análisis aquí de lo que tiene que ver con la estructura del código. Habíamos dicho que HTML head termina aquí y analizamos ya estas cuatro etiquetas. Vamos al body y aparecen lo que se denominan div, que son cajas de divisiones que colocamos cosas dentro. Y a su vez podemos establecer una regla a un div en función de su clase. Es decir, este div class container va a referenciarse, ¿dónde estaba por acá? Container que dice que tenga un display flex, que la dirección del flex sean columnas y que el alto sea del 100%, así que tenga siempre un ajuste total de la pantalla. Esto porque hay cosas que obviamente que no van a entender en este momento porque tendrían que estar mirando CSS. Como siempre les digo, tómenlo inicialmente como dogma, como para comprenderlo. Y después, bueno, se irán más que nada familiarizando con lo que hace cada una de las reglas o cada una de estas sentencias que tiene el CSS, ¿no? Pero lo importante es cómo se vincula, es decir, esto que es punto container para el HTML es lo que es una clase. Por eso que decimos div class info
o div class producto o div class container. Entonces, producto, info y container tienen reglas. Container ya la vimos. Producto tiene estas reglas, fíjense. Una de ellas es que tenga la caja que muestra el producto. Fíjense que la caja que muestra el producto, ¿cuál es? Es esta. Todo esto blanco, ¿no? ¿Qué tiene la caja que muestra el producto? Que es blanca de fondo y tiene una sombra, ¿no? Para que genere ese efecto, ¿no? Esta caja blanca con sombra se hace con este CSS. Se llama producto. Y yo le comento acá de la sombra, lo grabo y lo miro, desaparece la sombra y queda horrible, ¿no? Fíjense cómo cambia bastante la apariencia, ¿no? Control Z, vuelvo para atrás el cambio y automáticamente. En este caso nos está dando esto que les comentaba de el caché del navegador porque es un archivito muy chiquito, ¿no? Entonces lo recarga sin problema. Se da cuando son archivos muy grandes o cuando ya está trabajándose bastante, entonces el navegador ya decidió guardarlo. Eso tampoco es algo que se puede controlar. Por eso, ante la duda, yo generalmente trabajo con versiones que se van incrementando a medida que voy grabando. ¿Qué más le podemos decir acerca de esta maravilla, no? Bueno, le decía la parte visual, ¿no? Que por ahí se pueden lograr ya cosas rápidamente, muy lindas, que por ahí en un lenguaje de escritorio es complicado llegar a todo este tipo de presentaciones y de versatilidad, ¿no? Que te da lo que es el diseño web a través de estas reglas que son muy poderosas, ¿no? Obviamente hay que entenderlas primero. Producto, imagen, ¿qué más teníamos acá? Bueno, tenemos info, otra clase, que es la partecita, el info es la partecita esta acá, ¿eh? Esto es ahí el info, donde establecemos el tamaño de esta letra, de esta y del precio. Entonces acá, fíjense que tengo primero lo que es info en general, ¿no? Y después voy a tener otras etiquetas que tienen también su particularidad, e incluso el botón, que tiene clase botón, que también tiene muy... Fíjense que el Sublime me dice dónde ir a verlo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, en este caso, el botón. El botón tiene todo este CSS para que genere esta opción de tener esta apariencia con un borde verde clarito, un texto, una pequeña sombra y que cuando se posiciona el mouse o alguien lo toque, cambie de color, ¿no? Y a su vez cambie el color de comprar, pase a blanco de verde. Y el fondo pase de blanco a verde, o sea, se invierta ahí un poco, ¿no? Tiene que tener toda esta regla donde acá dice qué va a pasar, ¿no? Te dice que el botón originalmente va a tener todo esto, que es la posición, el color de fondo, el color de frente, si va a tener borde o no, no va a tener borde, si va a tener una fuente de qué color, perdón, de qué tamaño, 16 píxeles en este caso. El cursor para que aparezca la manito se llama pointer, puede haber otros, también hay toda una lista ahí como para estudiar. El borde, si va a ser sólido, si va a ser punteado, si fuera punteado acá diría dotted, ¿no? Solid. ¿De qué tamaño? Yo quiero poner más grueso, más finito. ¿Y de qué color? Acá le cambié el tamaño. Borde radio lo que hace es redondearle los bordes. ¿Y de qué tamaño el redondeo? ¿No? ¿Sí? La famosa sombra. Fíjense que es box shadow distinto a text shadow. Esto es sombra para caja o para botón y el text es para texto. Text shadow lo usamos donde tenemos el precio, por ejemplo, distinto. Y el tamaño. Width es el tamaño del ancho, en este caso 125 píxeles el botoncito. Hover significa cuando se posiciona encima, al pasar el mouse o al tocarlo, y acá te dice que cambie el color de fondo y el color de frente, que pase a blanco y a verde. Y focus es cuando se toma eh, contacto con el elemento, digamos. Veamos. Bueno, ahí le cambié vieron que recién le cambié el borde, el grosor del borde. No queda bien, bueno, chiquito. Esto admite decimales también, por ejemplo. Ahí quedó, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a hacer una mirada acá. Bueno, igual yo se lo voy a pasar para que lo pasen, lo tengan ahí.
Bueno, después es directamente replicar, ¿no?, cada producto y eso va a ir apareciendo, ¿no? No recuerdo si tenía otra imagen, voy a ver aquí, como para replicar algo. Eh, bueno, produce 5, a ver si lo tengo esto. 8. Claro. Acá yo quisiera agregar el parlante ese. Directamente copio esta estructura, que ustedes, como ya saben programación, saben que esto sería con un loop, ¿verdad? Pero como ahora estamos en programación básica HTML y no en interacción, no tenemos lenguaje para interactuar, no tenemos JavaScript, que es el lenguaje de programación para poder hacer ese loop, no tenemos eh, PHP, o sea, no tenemos nada de eso para poder hacer fuerza con esas herramientas de programación. Tenemos solamente marcado y estilo. Entonces, no tenemos otra herramienta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo a mano. No es lo ideal, esto es solamente para presentar el tema. Esto se va a hacer con un bucle, de una lista de productos de la base de datos, con un for each, y ahí se van a establecer una sola vez esto, una sola vez esta clase, con las variables acá del array, que va a extraerlo todos los productos con su marca, con su precio. Eso, obviamente, descantado, que ustedes ya lo saben, obviamente, es lo que estamos haciendo en C Sharp y funcionando perfectamente con el CRUD que hicimos de gestión de pedidos y demás. Acá le ponemos parlante JBL, creo que era. JBL, marca JBL. USB, ahí. No tengo ni idea cuánto vale, pero sí. Bien. Y ahí mágicamente yo cuando le cambié la foto es 5. Ah, y acá le tengo que cambiar. Fíjense que la etiqueta foto lleva un elemento SRC que se llama una propiedad, que tiene la URL de la imagen, y después tiene un elemento alt y puede tener un elemento title también, que cuando pase la mouse por encima va a tener el nombre. Esto casi no se usa porque en realidad en el teléfono no hacemos esto. O lo tocamos o no tenemos mouse en el teléfono, entonces como que no se usa mucho. Por eso aquí no lo he puesto, fíjense, creo que lo puse. Aquí lo puse. Lo puse en el primero también para mostrar. La propiedad title, ¿no? Y fíjense que rápidamente se puede reproducir. ¿Para qué sirve esto? Sirve para hacer un CV, sirve para hacer una página estática de presentación de una empresa, de un producto, donde yo tengo que colocar 2 o 3 datos que no van a cambiar y bueno, para eso sirve perfecto y le puedo dar la estética que quiera y va a funcionar sin ningún tipo de problema. Y lo puedo hacer en mi página web, perdón, en mi propia máquina, con un servidor directo establecido a través de SAMP. Si no quieren instalar SAMP, ustedes ya lo tienen, pero si no quisieran, usando Visual Code se puede hacer porque tiene una extensión que creo que se llama Server o Direct Server, algo así. No, Lib Server, que genera un servidor también, la posibilidad de trabajarlo. Yo no lo recomiendo porque, bueno, ya sabemos que es bastante pesado, entonces es preferible manejar el SAM, que prácticamente es imperceptible en la máquina, y ya tengo la base de datos. Entonces, como que realmente ahí, agregándole a esto eh, JavaScript, ya tenemos para manejar base de datos, y contexto y persistencia, o sea, ya está, ya tiene todo, o sea que realmente es muy poco lo que hace falta. Simplemente, bueno, obviamente trabajar en el conocimiento y generar. Creo que hay que amigarse de la guía, que es la que nos va a dar la posibilidad de hacer grandes cosas y rápido, sin necesidad de conocer el lenguaje en específico, o sea, sin necesidad de conocer estructuralmente cómo es cada una de estas partes que acabamos de ver en la clase, pero sí trabajando con el conocimiento de programación que ustedes ya tienen. Que eso sí, porque eso le permite preguntarle a la IA qué hacer. Así que bueno, creo que con esto quedamos más que satisfechos para lo que es esta clase de programación, donde la hemos llamado clase 10, porque hemos visto unos cuantos temas que nos van a servir, nos van a alegrar la vida sin duda para más adelante. Así que la próxima clase vamos a terminar el CRUD, como dijimos,
Y bueno, ya nos apuntamos para finalizar el cuatrimestre a full, con muchos éxitos, sin duda. Un muy buen grupo este de trabajo y estudio. Así que bueno, hasta la próxima. Nos vemos.